Ya. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, A ver, espérate un segundo. Ya. Ahora pueden ver las diapositivas. sí, Sí, Doc, sí se notan. Ah, ya, ok, ok, ok. Quería estar seguro porque tengo todavía. Ya, listo. A ver, se me había complicado un poco hacer esta clase. Esta semana ha sido un poco complicada haciendo algunos portafolios de sus compañeros. Ya, esta es la última clase que tenemos sobre síndromes valvulares. Eh, la parte de valvulopatías es, 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 es frecuente, es un poco difícil de lograr un diagnóstico específicamente con el tema de la ocultación, ¿no? Aquí sí nos vamos a tener que ayudar mucho de los exámenes auxiliares, ¿ya? Pero vamos a tratar de enfocarnos primero en cuál es la etiología, dónde está más frecuente y todas esas cosas para que podamos entender, ¿no? Naturalmente, como siempre hemos dicho, vamos a dividir al corazón en corazón izquierdo y corazón derecho. Por orden de prioridad y por orden de frecuencia, vamos a trabajar primero lo que es el corazón izquierdo, que por así decirlo es el que también incluso te va a dar más síntomas asociados y los que van a tener mayor mortalidad. ¿Ok? Entonces, siendo ello, recordemos que el corazón izquierdo, ¿no? Aurícula izquierda, ventrículo derecho. ¿Qué válvula se encuentra ahí entre la aurícula izquierda y el ventrículo derecho? mitral, La mitral, muy bien. Entonces, vamos a tener eh, alteraciones a ese nivel, ¿no? Y luego también recordar cuál es la que está entre el ventrículo izquierdo y la aorta, ¿no? Y tenemos cúspide. la cuál No, entre la aorta y la, entre el ¿qué digo? ventrículo izquierdo, entre el ventrículo izquierdo y la aorta. La aórtica también. Claro, se llama Sí, sí, las sí. válvulas aórticas, ¿no? Bien, entonces, en razón de ello, vamos a empezar por un orden de frecuencia. Denme un segundito nomás. Ok, 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 ya, listo, podemos continuar. Lo que pasa es que recién estoy tratando de, de organizarme, tenía un día bastante pesado. Bueno, mira, vamos a tratar de hacer un breve preámbulo, ¿no? ¿Cuáles son las generalidades, por así decirlo, ¿no? De lo que vendría a ser el tema valvular. Número uno, tenemos que dividirlo también en grupos etarios, ¿no? O sea, ¿qué tenemos con grupos etarios? Nosotros los grupos etarios podemos dividirlo, por ejemplo, en lo que vendrían a ser los niños o jóvenes versus los que son adultos o ya personas, mayores, pues, ¿no? Si vamos a pensar en grupos, si vamos a pensar en niños, ¿ustedes creen que las valvulopatías serían más de forma congénita, correcto? Por ejemplo, que en la válvula aórtica no sea, digamos, una válvula de tres velos, sino, por ejemplo, de dos velos, ¿no? ¿Se entiende, verdad? Sí, sí me van entendiendo, ¿no? Porque es importante hacer este pequeño preámbulo para poder comprender lo que se viene. Al final es solamente entender el flujo sanguíneo, ¿no? Pero necesito que estemos enfocados, ¿no? Ahora, eh, para los pacientes, pues, que son de repente de mayor edad, casi siempre el problema va a ser degenerativo, ¿no? Por ejemplo, una persona de 65 años, bueno, 60 años a más. ah, en realidad la guía te está hablando ya de 65 años, porque con la calidad de vida que se está tratando de llevar, con los métodos preventivos que tenemos, antes se podían encontrar, o se encontraba una válvula degenerada promedio de 60 años, ahora ya, digamos, estamos manejando la de 65 años para arriba, ¿no? Esos son las personas que van a tener, digamos, mayor complicación, pues, ¿no? Esa es la parte degenerativa. Sin embargo, también vamos a cursar con personas, por ejemplo, entre los 20 30 40 años, ¿no? Que si bien es cierto, no pertenecen a un grupo etario de repente propiamente de niños y tampoco al grupo etario de adultos, ¿no? De adultos mayores en este caso, sin embargo también van a presentar valvulopatías. ¿Ustedes más o menos sospechan de cuál podría ser el problema en estos casos, personas de 20 30 40 años? Eh, ¿Sí es crónico, doctor? ¿Prefiere eso? Fiebre reumática.
Fiebre o, reumática, sí, o sí, sí, muy bien. endocarditis, o sea, Endocarditis, muy bien. Fiebre reumática, endocarditis. Claro, aquí ya pasamos a hablar de qué, de causas infecciosas, ¿no? Eso es importante. Muy bien, muy bien. Ahora, respecto a la presentación, eso es algo que también vamos a mencionar, ¿no? Primero vamos dividiéndolo en grupos etarios, luego vamos a ver el tema de la presentación clínica. Como bien nos dijo su compañero, ya en el tema de la presentación, vamos a ver las presentaciones agudas y las presentaciones crónicas. Ustedes, por lo general, ¿qué opinan respecto a las presentaciones? ¿Ustedes creen que las valvulopatías me van a dar presentaciones mayormente tipo agudo o mayormente tipo crónico? ¿Me siguen o no? doctor, ¿qué pasa? ¿Podría repetir el último? Ya, te agradezco tu participación, pero yo creo que tengo a cerca de 15 personas en línea, ¿no? O sea, la idea es que participemos todos. Y como te repito, te agradezco la participación porque haces una clase dinámica y te felicito por eso. Pero yo creo que también todo el resto de tus compañeros están presentes, ¿no? Pero ese es el tema, no me gusta el tema de la, de la clase virtual, porque muchos solamente conectan el se enlazan y bueno, listo. En realidad hay clases que deberían ser presenciales, esta hubiera sido una de ellas. Pero bueno, ya está, la circunstancia se dio para que lo hagamos de esta manera. El tema, lo que yo decía, el tema es, si es que estamos hablando de valvulopatías, ¿ustedes creen que las valvulopatías se van a presentar predominantemente, por ejemplo, eh, de forma aguda o de forma crónica? Puede ser, doctor, de forma más crónica, por ejemplo, en el caso de la fiebre reumática tiene que pasar un periodo de tiempo, ¿no? Hasta que haya una progresión, ¿no? A la falla de la válvula mitral. O también, no sé, por ejemplo, en casos de hipertrofia ventricular ya también es algo más crónico, donde ya empieza a haber, por ejemplo, una insuficiencia, ¿no? Ya dependiendo de la ubicación de la hipertrofia. Y eso ya es algo, generalmente no, creo yo que es más crónico. Muy bien, claro que sí. La mayoría de presentaciones o cuando hablamos ya de una clínica, por así decirlo, en realidad todas las descripciones que te van a dar la mayoría de libros se refieren a presentaciones crónicas. Normalmente las valvulopatías naturalmente van desde una etapa de, de lesión leve, moderada a severa, ¿no? Normalmente, pues cuando ya tienes un cierto grado de afectación es que van a presentar sus manifestaciones clínicas, porque en un primer momento van a haber naturalmente mecanismos compensatorios, ¿no? Entonces, esa parte es importante, ¿no? Entonces, para el tema de las presentaciones, la presentación aguda, básicamente la presentación aguda se está debiendo a, por ejemplo, tres, tres etiologías, ¿no? La parte de los síndromes aórticos, ¿no? La parte de, por ejemplo, de los infartos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los infartos es importante porque, por ejemplo, cuando sucede, pues, dependiendo de la zona, ¿no? Puede haber incluso ruptura de los músculos papilares, ¿no? Entonces, los infartos también te van a generar una presentación aguda. Y el otro tema son las endocarditis, ¿no? Eso de aquí, las endocarditis también te van a presentar síntomas de forma aguda, rápida, precoz. Entonces, estas valvulopatías van a generar, digamos, que el gasto cardíaco esté disminuido, ¿no? Pero es todo eso de forma aguda, que es, digamos, como estás viendo, ¿no? Hablar de un infarto, pues, o sea, son presentaciones súbitas que ponen en riesgo la vida, ¿no? Las presentaciones crónicas también, naturalmente, ¿no? No es que una presentación crónica eh, no tenga riesgo de mortalidad, ¿no? Claro que sí lo tiene, pero digamos es más progresivo y el paciente pues te va a ir manifestando la clínica de acuerdo a cómo va presentándose la enfermedad, ¿no? Entonces, Doctor, sí, hola. eh, creo que cuando hablábamos en valvulopatías también creo que hablaban acerca de causas primarias y secundarias.
Me refiero en el Las sentido causas, porque enima sería causa secundaria, porque no sería una claro, causa directa a la válvula, sería porque ocurrió una muerte de un tejido y lo que provocó es que la válvula ya por eso ya no tenga esa funcionalidad como tal. claro, claro, sí, tienes razón. Definitivamente las, de todas maneras, tenemos, por ejemplo, presentaciones primarias, como te dije, por ejemplo, eh, yo qué sé, pues que causas congénitas, ¿no? Como te mencioné, por ejemplo, a nivel de la válvula aórtica, que normalmente deberían haber tres válvulas o tres valvas, no presenta tres, sino de forma congénita presentan dos. Entonces es una causa primaria, porque no, o sea, nació con eso. Pero, por ejemplo, las causas secundarias, ¿no? Las causas secundarias tenemos, por ejemplo, la fiebre reumática, ¿no? Tenemos cuál otra, la endocarditis, para hablar específicamente de temas infecciosos, ¿no? Temas infecciosos. Y como estábamos hablando de endocarditis, y les estoy diciendo que la endocarditis va a darse una presentación aguda, algo que tenemos que valorar de acuerdo a las presentaciones respecto a esos casos de endocarditis. Las endocarditis, ¿ustedes considerarían que son mayormente afectación de válvulas del corazón izquierdo o del corazón derecho? Depende, doctor, porque si es derecho sería por drogas, y si fuese izquierdo, generalmente afecta ahí lo común, en personas normales. Muy bien, muy bien. Eso digamos es un gas, es una muy buena observación. En realidad, las endocarditis afectan básicamente a la válvula mitral, a la válvula aórtica y a la válvula tricuspidia. Pero con la salvedad que la afectación para la válvula tricuspidia es en usuarios de drogas endovenosas. Muy bien, muy cierto. Y la presentación de estas endocarditis te pueden dar manifestaciones tipo estenosis o tipo insuficiencia, o sea, te puede dar las dos, ¿no? Entonces, pero como le estábamos diciendo, ya esto de aquí es un tema de eh, infeccioso, ¿no? Y la otra presentación aguda, como les dije, otra de las presentaciones agudas es respecto a el infarto agudo del miocardio, ¿no? El infarto agudo del miocardio, recordemos que puede haber, por ejemplo, una ruptura de los músculos papilares. Voy a tratar de poner una imagen. Bueno, lo que pasa es que esto de aquí quiero empezar primero el abordaje por la parte más frecuente, pero bueno, esta imagen nos va a servir para ver dónde están los músculos papilares, ¿no? Y sobre estos músculos papilares están las cuerdas tendinosas, ¿no? Entonces, eh, cuando sucede pues un infarto de coronaria derecha, que es lo más, por así decirlo, severo, llamativo, que te va a dar más, más clínica, ¿no? Un infarto de coronaria derecha te va a dar más clínica porque normalmente la que se va a afectar o cuando más clínica te va a dar es cuando hay una ruptura del músculo papilar, el posteromedial. El posteromedial, ¿no? Hay una ruptura naturalmente, ya las cuerdas tendinosas también no funcionan y eso va a ser, eso que va a generar una insuficiencia de la válvula, de ese lado naturalmente, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, aquí tienes una diferencia entre las endocarditis, que son presentaciones agudas, que te pueden dar signos de estenosis, como te pueden dar signos de insuficiencia. Sin embargo, en los infartos agudos, específicamente, por ejemplo, coronaria derecha, con ruptura del músculo papilar, el posteromedial, lo que te va a dar es signos de insuficiencia. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Me siguen, verdad? Sí, doctor. Ok, ok. Entonces, para esto de aquí, para esto de aquí, para esta, este, para estas presentaciones agudas, para estas presentaciones agudas, lo que, lo que va a mostrar o los problemas que se van a dar, básicamente son alteraciones hemodinámicas, ¿ok?
van a darse alteraciones hemodinámicas. No así por ejemplo, alteraciones a nivel de la arquitectura, ¿no? O sea, por ejemplo, no vamos a tener hipertrofia, no vamos a tener dilataciones, no vamos a tener, y no solamente estoy hablando de los anillos valvulares ni de las válvulas, sino también, por ejemplo, de los grandes vasos, ¿no? Por ejemplo, no va a haber una dilatación de la eh, vena pulmonar, no va a haber una dilatación de la arteria aorta, ¿no? Que también son signos que nos van a servir para poder valorar el grado de compromiso, ¿no? De la valvulopatía, ¿ya? Entonces, dentro de esto, ustedes, ¿cuál creen que, cuál creen ustedes que sea el examen para poder diagnosticar o confirmar, mejor dicho, las valvulopatías? Eco. Eco, así, derecho, eco. Sí, claro que sí, claro que sí. Este, nosotros tenemos que entender que así como cuando estábamos hablando, por ejemplo, del tema de trastornos del ritmo o el tema de infartos, teníamos que tener un EKG de base, ¿no? En este caso de valvulopatías, no podemos hablar de valvulopatías si no tenemos un ecocardiograma. El ecocardiograma es el examen de elección, es por así decirlo, el buen estándar para poder hablar de valvulopatías, ¿ya? Entonces, como les dije, dentro de las presentaciones agudas, lo que más nos va a dar son alteraciones hemodinámicas, ¿ya? Sin embargo, dentro de las presentaciones crónicas ya, ahí sí vamos a hablar pues de hipertrofia del ventrículo o dilataciones, ¿no? Dependiendo de del tipo dependiendo de la afectación de la válvula, ¿no? Vamos a presentar hipertrofias en el caso, por ejemplo, de las estenosis o dilataciones en el caso de las insuficiencias, ¿no? Vamos a ver eso, cómo se va presentando, ¿no? Entonces, quiero que vayamos entendiendo todo esto para poder ver cuál es el gol estándar para el diagnóstico, cuáles son las presentaciones en la fase aguda, cuáles son las presentaciones en la fase crónica, ¿ok? Entonces, y eso aquí porque es importante, porque si bien es cierto también desde, eh, desde ahora vamos a ver que toda valvulopatía, ¿cómo se reflejaría en el examen físico? ¿Cómo creen ustedes que se reflejaría una valvulopatía en un examen físico? El soplo, doctor. Muy bien. ¿Y qué entendemos por soplo? Es el choque, es básicamente cuando la sangre entra con bastante fuerza o hay una turbulencia contra las paredes, ya sean ventriculares o auriculares. Bien, muy bien. El tema es, como bien ha mencionado usted, es un flujo turbulento. El flujo turbulento es lo que va a generar el soplo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos, por ejemplo, ocultamos un soplo, ya sea con la membrana o con la campana del estetoscopio, ¿no? Aunque bueno, bueno, estoy hablando pues de repente ya cuando yo me compré mi primer estetoscopio, ¿no? Hace no tantos años, no crean que soy tan viejo. Pero, por ejemplo, ya ahora tenemos estetoscopios que son magnificados que vienen a pilas y te magnifican el, la ocultación, no son el Cardiology 2, por ejemplo, el Littmann Cardiology 2, te facilita, ese ya viene solamente con membrana, no viene con campana, ¿no? Te digo esto porque de repente en tu libro de repente vas a decir, te vaya a decir yo qué sé, la insuficiencia mitral se oculta mejor con la campana. Ok, sí, pero digamos ahora tienes otras alternativas. Independiente de eso, si bien es cierto, la parte del examen físico nos va a dar la sospecha diagnóstica, ¿no? Dependiendo si encuentras pues un soplo sistólico, un soplo diastólico, ¿no? Más o menos vas orientando el tema. Eh, Definitivamente vamos a tener que hacer un ecocardiograma. Pero una vez que nosotros ya hemos, de repente diagnosticado, ya, les estoy diciendo todo esto de generalidades, les digo porque siempre a ustedes les voy a dar un poco más de lo que hay en el libro
o de lo que viene necesariamente en la guía, pero en este caso, si bien es cierto, no les voy a dar, como siempre les he dicho, no les corresponde saber un tratamiento específico, hay cosas que sí necesitan saber, ¿no? Y en este caso tienen que entender que los síndromes valvulares, el tratamiento, en este caso el tratamiento médico, es muy poco efectivo, ¿ok? Para este caso, el tratamiento médico es muy poco efectivo. Quiere decir que nosotros vamos a poder, por así decirlo, compensar hasta cierto, digamos, solamente hasta un grado pequeño, ya sea estenosis o ya sea insuficiencia, ¿no? Lo vamos a poder compensar con tratamiento médico. ¿Y por qué esto? Porque en las valvulopatías, casi todas las valvulopatías, lo que necesitan es tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Tratamiento quirúrgico, pero naturalmente, pues, el tratamiento quirúrgico se va a dar en los casos moderados a severos, ¿sí? O sea, no es que me diagnostico y de repente le hago un ecocardio y veo que el compromiso valvular es leve, ya, hay que operarlo. No, ahí usamos tratamiento médico, ¿listo? Sin embargo, estas valvulopatías con tratamiento médico ¿van a resolver? No, no van a resolver. Va a continuar la enfermedad, va a continuar su deterioro y eventualmente se va a hacer moderado y luego va a caer en severo. Por lo tanto, todo paciente con valvulopatía se le debe plantear o va a llegar al tema quirúrgico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ok, ok. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros debemos saber también que este, dentro del tema quirúrgico, aquí estamos. Dentro del tema quirúrgico, eh, vamos a tener pues el reemplazo valvular, ¿no? Que es eventualmente lo que vamos a tratar de ver, ¿no? El reemplazo valvular o la remodelación o reparación valvular, dependiendo de cuál sea el tema de la valvulopatía, ¿ya? Pero para hablar, por ejemplo, de reemplazo valvular, yo me imagino que ya ustedes han escuchado que tenemos válvulas mecánicas y válvulas biológicas, ¿correcto? Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué entienden ustedes, por ejemplo, por válvulas biológicas? Doctor, lo dividen en dos. Generalmente las biológicas son aquellas que, obviamente, está hecho con material, no sé, de animales y lo dan para pacientes ya, digamos, con mayor edad, por ejemplo, 75 o más. Y las mecánicas le dan a pacientes jóvenes. Y también a las biológicas le dan a las mujeres embarazadas que quieren dar luz como tal, ¿no? Es porque las biológicas, su corto de vida es bien corto, o sea, su tiempo de vida es bien corto y por eso se da a personas mayores. En cambio, las mecánicas a los jóvenes, porque obviamente su tiempo de vida es más largo como tal, y de acuerdo a eso lo van dando a uno al otro, ¿no? A las mecánicas le dan anticoagulantes, a las biológicas no, tienen sus pros y contras como tal. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más de repente que pueda agregar algo? ¿No? ¿Son los dos únicos casos que hay? ¿Daniel es el único que ha entrado a la clase? Bueno, bueno. Lo que dices sí, es muy cierto. En realidad, todo lo que has dicho es correcto, ¿no? Y dependerá también de acuerdo a la estratificación del riesgo del paciente, ¿no? Si es correcto. Si, normalmente, pues, las válvulas biológicas, como bien dices, la usamos en personas, si es correcto, por ejemplo, que tengan una esperanza de vida, por así decirlo, corta, ¿no? Como bien dices, pacientes 75 años a más, o que tengan, por ejemplo, algunas comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, un paciente que de repente ya está en una fase terminal, pero de repente su expectativa de vida pues son 3 años, 5 años máximo, yo qué sé, pues un colangiocarcinoma, ya hemos hablado que el colangiocarcinoma una vez diagnosticado
es promedio de 5 años máximo, ¿no? A ese paciente, si aparte de eso tuviera una enfermedad o una valvulopatía, sí están indicadas las válvulas biológicas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ventaja de de estas válvulas biológicas? Es lo que mencionaste, que no necesitan anticoagulación, ¿ya? Y el tema de la anticoagulación es importante. Como bien mencionaste, porque bueno, la anticoagulación de por sí te va a generar pues alteraciones sistémicas y te puede traer complicaciones, ¿no? Complicaciones que definitivamente son agregadas a la enfermedad ya existente, ¿no? Sí es correcto que en el tema de mujeres embarazadas, ¿no? Que sería uno de los casos en los cuales en personas jóvenes, ¿no? Mujeres pues, que estén en edad fértil todavía, no podemos dar todavía el rango de edad, porque bueno, incluso la fertilidad puede producir, pero normalmente se decía pues entre 20 y 40 años, ¿no? Sin embargo, la fertilidad también se puede producir por 40 años, mientras que la mujer presente un ciclo ovulatorio, ¿no? Se puede producir, ¿no? Entonces, en esos casos se usan válvulas biológicas, porque sabemos pues que los anticoagulantes atraviesan la barrera placentaria y definitivamente van a generar alteraciones a nivel fetal, pues, ¿no? Ese es uno de los casos. ¿En qué otros casos? Porque mira, ahí me estás hablando solamente de dos, lo cual es correcto, está muy bien, ese es mi razonamiento, está perfecto. Pero sin embargo también pues estamos hablando de repente en situaciones especiales o en casos ya severos. Pero ¿cuándo, por ejemplo, podría yo ingresar a ver un caso moderado, un caso leve? Cuando de repente, por ejemplo, hay que un paciente joven se le va a hacer una revascularización, ¿no? Una revascularización, entonces ahí podría decidir intervenir a un paciente que no está en una fase de repente severa, ¿no? Porque si naturalmente, si eh, vas a acceder ya sea para una cirugía abierta o una cirugía mínimamente invasiva, si ya estás llegando al corazón, puedes acceder a hacer una cirugía doble, ¿no? Una cirugía mixta. Bueno, y respecto a las válvulas biológicas, sí es correcto, las válvulas biológicas tienen un mayor tiempo de vida. ¿Por qué creen que las válvulas, discúlpame, que las válvulas biológicas versus las protésicas, ¿no? Las protésicas son las que más tienen, o mecánicas, que son las que más tiempo de vida tienen. Las válvulas biológicas van a durar menos tiempo que las válvulas mecánicas. ¿Por qué creen que se va a dar ese? ¿No? Ay, bueno. Definitivamente las válvulas biológicas, si bien es cierto, son tejidos pues naturales, ¿no? No necesariamente estamos hablando de válvulas que son de la misma persona, podemos hacer semi-injertos. Normalmente estas válvulas duran entre 6 y 8 años porque se llenan de algo que se llama panus. El panus es lo que va a hacer que estas válvulas luego no funcionen de manera correcta, ¿no? Por lo tanto, duran normalmente. Es como si fuera una acumulación de barro, ¿no? Y eso de ahí, pues definitivamente luego interfiere con la función de esas mismas válvulas, ¿no? Y se tienen que recambiar. Entonces, tú no puedes estar sometiendo pues a una cirugía a una persona cada 6 años, ¿no? Entonces, esto de aquí lo hace, pues, como bien dijimos, para personas como, por ejemplo, mujeres en edad fértil, ¿no? Y o pacientes ancianos que ya estén, pues, con una expectativa de vida disminuida, ¿no? O pacientes ya en enfermedades terminales que tengan expectativa de vida disminuida también, ¿no? Entonces, y la ventaja sobre las válvulas mecánicas es que en este caso no usas anticoagulantes. Sin embargo, las válvulas mecánicas tienen naturalmente un mayor tiempo de vida, pero en este caso, toda válvula mecánica o toda válvula protésica se tiene que anticoagular. O sea, no existe paciente que use válvula mecánica sin anticoagulación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ok, ok. Creo que a este paso, a la próxima, hacemos solamente videollamada con Daniel, pues es el único que ha venido a clase. Este, listo. Entonces, en orden de frecuencia, vamos a empezar por la válvula aórtica. Déjame ver, acá está, válvula aórtica. Vamos a empezar con las válvulas aórticas porque son las que, en tema de presentación y frecuencia, son las que más van.
más se van a afectar, ¿ya? Y las válvulas aórticas se afectan, digamos, mayormente si son un tema degenerativo, ¿ok? No es la única causa, pero definitivamente el tema degenerativo es lo más frecuente, ¿ya? Entonces, como son las más frecuentes, son las que vamos a abordar en primer caso, ¿ok? A ver, ya. Entonces, el tema de de la válvula aórtica, ¿dónde se encuentra? Y se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la aorta. ¿Qué es lo que hacen estas válvulas? Permiten el flujo de la sangre desde el corazón hacia la circulación sistémica, ¿no? No a su inversa. O sea, el flujo correcto es del ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica, ¿no? Este tipo de válvulas son válvulas semilunares compuestas por tres cúspides, ¿no? Que tienen forma de media luna. Estas válvulas están sujetas por un anillo fibroso que forma parte pues, del esqueleto del corazón y le proporciona el soporte estructural, ¿no? Ahora, en este tema de la estenosis, quiero que entendamos algo que he tratado de poner en todas las diapositivas que digan estenosis y en todas las diapositivas que digan insuficiencia. Cuando hablamos de estenosis, es que no abre bien, independiente de cuál sea la válvula. En este caso estamos hablando de una estenosis aórtica por la frecuencia, ¿no? Entonces, pero que tenemos que entender que no abre bien. Entonces, hay de por sí una obstrucción fija, o sea, ya perenne a la salida de la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Se entiende eso, ¿no? Porque al no haber una buena apertura, ¿no? Lo que, lo que tengo que, el flujo correcto es que el ventrículo izquierdo pase a la circulación sistémica, yo le pongo ahí un bloqueo, entonces se va a generar naturalmente un flujo turbulento que me va a dar el soplo, ¿no? Y ese es el soplo que vamos a ocultar, pero este de aquí me va a condicionar ciertas características clínicas, ¿ya? ¿Cuáles son aquellas? Bueno, vamos a empezar, ¿no? Luego, la estenosis aórtica. La estenosis aórtica es una obstrucción al flujo de sangre entre el ventrículo izquierdo y la aorta por engrosamiento o rigidez de la válvula. ¿También pueden haber temas inflamatorios? Sí, claro que sí. O neoformativos congénitos, también. ¿Listo? Pero quiero que, digamos, esta es la... aquí se ve claramente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? El flujo, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, la flecha, en este caso, aquí, ¿verdad? Se ve el puntero del mouse? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, listo, listo, aquí. Entonces, algo que nos va a ayudar también para poder identificar el tipo de soplo es la dirección de la flecha, ¿ya? La dirección de la flecha. Si la flecha va hacia arriba, es un soplo sistólico. Si la flecha va hacia abajo, va a ser un soplo diastólico. Entonces, en este caso que tenemos el ventrículo izquierdo, ¿no? Vamos a tener una obstrucción a la salida. Mira cómo está esta válvula. No se abre bien porque está estenosada naturalmente, ¿no? Puede haber pues una fibrosis cálcica a nivel del velo, puede haber pues una fibrosis a nivel de las cuerdas tendinosas, puede haber pues también alteraciones o degeneración por la edad, pero esto de aquí de por sí ya me genera una obstrucción al flujo. Entonces, esta obstrucción al flujo va a hacer que no pueda, pues yo, de repente surtir la sangre necesaria al, al, a la circulación sistémica, ¿no? Entonces, esto me va a dar las características clínicas, ¿no? Pero bueno, algo que vamos primero con la epidemiología. En la epidemiología, la estenosis aórtica es la lesión valvular más frecuente. ¿Y qué otra cosa es importante? Predomina en varones. Esta de aquí predomina en varones versus, por ejemplo, las micrales que predominan más en mujeres, ¿ya? Entonces, en adultos jóvenes, pues, en adultos jóvenes, como les dije, ¿no? Les dice el ejemplo que es una bicúspide congénita, ¿ya? O sea, en vez de ser tres, son solamente dos. O Doctor, la y eso esten- genera la, ¿cómo se llama? Boca del pescado, ¿no?
Sí, el signo de la boca de pescado, pero eso lo vas a ver en el ecocardio. Ya, es el signo de la boca de pescado, la ves en el ecocardio. Y aquí, en este caso, lo que se habla del signo del Mercedes-Benz, ¿no? Ustedes que van a tener mucho dinero, porque se van a comprar sus carros Mercedes, ¿no? Va, ese es el signo del Mercedes-Benz, ¿ya? Sí, sí saben de qué estoy hablando, ¿no? La forma, pues, del signo. Ya, entonces, ¿qué factores de riesgo asociados siempre para poder tener una estenosis aórtica? Diabetes, hipertensión. Hipertensión, vean que está metido prácticamente en casi todas las patologías cardíacas. La hipertensión juega un papel muy importante, ¿no? El hábito tabáquico también, sí, de todas maneras, sí, ¿no? Y los elevados niveles de lipoproteína de baja densidad, ¿no? Los LDL o los VLDL. Ya, LDL a predominio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Mira, etiología. Si es congénita, puede ser una válvula nicuspidia, una válvula bicuspidia, ¿no? O asociadas a otras anomalías. Eh, las adquiridas son las degenerativas o secundarias a fiebre reumática o asociadas a enfermedades sistémicas como la artritis o el lupus, ¿ya? Entonces, ¿esto qué va a generar? Va a generar alteraciones en tres etapas específicamente. La primera etapa definitivamente va a haber una obstrucción progresiva a la eyección del ventrículo izquierdo, ¿ya? Y quiero que entendamos estas partes porque esto aquí tiene que ver con el gasto cardíaco y el gasto cardíaco va a tener que ver definitivamente con la presentación clínica, ¿no? Versus, por ejemplo, otras valvulopatías que no se van a ver afectadas, por ejemplo, que no va a haber afectado la función del ventrículo izquierdo, por lo tanto, en teoría no estaría alterado el gasto cardíaco, ¿no? Pero vamos a irlo desglosando poco a poco, ¿ya? Entonces, en este caso, en una estenosis aórtica, la primera etapa va a haber una obstrucción progresiva a la eyección del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque es degenerativa, o sea, inicia siendo leve para luego llegar a ser severa, ¿no? Naturalmente, mientras más compromiso haya, vamos a tener mayor presentación clínica. ¿Qué va a generar esto? Si se acuerdan cuántas veces les he hecho el ejemplo del carro que se malogra en la avenida, creo que es un ejemplo muy en todo lo que viene a ser cardiología, siempre les he hecho ese ejemplo. Si ustedes están en una avenida y el carro se malogra delante de ustedes, ¿qué pasa hacia atrás? Se congestiona, ¿no? Y eso va a generar una presión retrógrada, ¿correcto? Entonces, si la obstrucción de este flujo está a la salida del ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar con la presión intraventricular? Va a tener que aumentar, ¿no? O sea, va a haber una mayor presión intraventricular, ¿no? Y naturalmente va a haber un aumento de la gradiente de presión entre el ventrículo y la aorta. O sea, el ventrículo, digamos que en teoría, en teoría, por así decirlo, las presiones deben ser iguales, ¿no? Para que pueda, o sea, siempre va a haber una resistencia, ¿no? Por eso tiene que haber una contracción cardíaca, ¿no? Eso de ahí le va a dar un impulso, ese impulso genera una fuerza y una presión. Listo, normalmente esta presión es mayor a nivel ventricular que aórtico, por eso el flujo de la sangre es del ventrículo hacia la aorta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Listo. Pero ahora lo que yo estoy haciendo es, en el medio de los dos, ponerle un obstáculo. Entonces, de todas maneras, por la fuerza de contracción, ¿va a haber un pasaje sanguíneo? Sí, va a haber un pasaje de sangre. Estamos entendiendo, ¿verdad? Va a haber un pasaje de sangre, listo, con un flujo turbulento, naturalmente, porque hay una obstrucción. Eso va a generar un soplo. Pero ¿qué va a generar hacia atrás? Hacia atrás va a generar que haya un aumento de la presión. Entonces, como hay un aumento de la presión del ventrículo izquierdo, ¿no? Se va a aumentar también la relación, ¿no? Eso se llama gradiente. Esa relación se aumenta, entonces aumenta el gradiente de presión entre el ventrículo y la aorta. ¿Y cuál es el mecanismo compensatorio en la primera etapa? En la primera etapa, el mecanismo compensatorio es una hipertrofia ventricular concéntrica. ¿Ok? Una hipertrofia ventricular concéntrica. ¿Qué más va a suceder? Mira, ya desde la primera etapa va a haber una isquemia miocárdica. ¿Por qué creen ustedes que va a haber una isquemia miocárdica? Debido a que el gasto Porque, cardíaco se ay, disminuye. ¿Cómo, cómo? Supongo, deduzco porque el gasto cardíaco disminuye.
pero la irrigación del corazón, Porque eh, sale de la aorta, las coronarias de esa irrigación salen, son ramitas de la aorta. por eso. y los dos tienen razón, los dos tienen razón. Sí es cierto que eh, me dices tú que el gasto cardíaco disminuye, ¿verdad? Sí, porque hay una estenosis, o sea, el flujo va a ser menor. Y entonces cuando hay una Claro, pero isquemia como tal es cuando pásamelo a términos de gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? es, Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y como no se va a eyectar la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, va a disminuir lo que sería el volumen sistólico, por ende también disminuiría el gasto cardíaco. Muy bien, muy bien. A ver, es lo que dice Daniel está correcto, lo que dice nuestro compañero está bien, es perfecto. El gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen de eyección. La frecuencia cardíaca va a estar alterada. ¿Aló? Frecuencia lo, cardíaca, solo el No, volumen sistólico. exacto, la frecuencia cardíaca no va a estar alterada. Lo que va a estar alterado es el volumen de eyección. Y el volumen de eyección en este caso va a estar aumentado o disminuido. Disminuido. Naturalmente, va a estar disminuido. Entonces, lo que sale del corazón está disminuido. Y recordemos que, si bien es cierto, las arterias coronarias están antes del callado aórtico, ¿no? Irrigan al corazón, si es cierto, al tener un menor gasto cardíaco, voy a tener también cierto grado de isquemia. Ahora, esta isquemia miocárdica puede ser importante y significativa, ¿no? O en las etapas iniciales, leve, que puede ser incluso asintomática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso se dice va a haber un deterioro subclínico de la función ventricular, porque al no tener una buena irrigación, porque recordemos que las coronarias lo que hacen básicamente es regar, pues irrigar todos los músculos, todo el miocardio, ¿no? Y en términos de volumen, ¿ustedes creen que cuáles son más voluminosos, los ventrículos o las aurículas? Naturalmente este, los ventrículos, ¿no? Entonces, por eso se genera en una primera etapa un deterioro subclínico de la función ventricular. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, luego, en la segunda etapa ya va a haber una dilatación del ventrículo izquierdo. Bueno, le diría que hay una etapa de repente 1B. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, primero hay una hipertrofia ventricular concéntrica, luego va a pasar a una hipertrofia ventricular excéntrica, que no es una dilatación, ojo, no es una dilatación, porque ¿qué entienden ustedes por dilatación? agrandamiento como tal ¿De qué, doctor? de la pared, de la parte muscular. A ver, a ver, a ver, a ver. P. A ver. Paola Mestas, ¿qué opina? Pues no ha venido, ¿es? Bueno, bueno. No vamos a hacer tan largo esto porque igual, en fin. Este, mm, no es correcto, doctor, lo que dice en este caso. eh, cuando lo que usted me está diciendo se refiere a una hipertrofia, no a una dilatación, por lo que está creciendo es el músculo. ¿Listo? Y al crecer el músculo, ¿qué va a pasar con la cavidad? Va a disminuir. Así es, Debe- la cavidad disminuye en su diámetro. En una hipertrofia ventricular concéntrica, la cavidad va a disminuir. Si bien es cierto, no son pues no es tampoco tan significativo en una primera etapa, ¿no? Pero sí, pues, o sea, va a haber una disminución de la cavidad. Cuando hablamos de dilatación, ahí lo que sucede es un aumento en en el volumen o en el diámetro de la cavidad. O sea, la pared del ventrículo, sí, va a haber eso se conoce como hipertrofia. ¿Listo? Entonces sí va a haber una hipertrofia en la primera parte, una hipertrofia concéntrica,
en una también primera parte, pero un poco más tardía, va a haber una hipertrofia ventricular excéntrica, para luego ya ahí empezar a una dilatación de la cavidad. Y esta dilatación de la cavidad del ventrículo izquierdo, naturalmente, también va a cursar con ciertos problemas. Me acuerdo que incluso yo se los dibujé, cuando hay una dilatación, también va a dilatar el anillo, ¿verdad? Y el anillo lo puede dilatar, digamos, en este caso, por ejemplo, el anillo mitral lo puede dilatar y podríamos luego cursar no solamente con una estenosis aórtica, sino también con una insuficiencia de la válvula mitral, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es por la sobrecarga de volumen, doctor, que ocurre en en el ventrículo izquierdo. Pero ¿por qué habría sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, doctor, si estamos hablando de una estenosis aórtica? Ah, porque como hay estenosis, entonces el volumen es corto, entonces el ventrículo tiene que forzarse para poder eyectar el volumen. Entonces por eso ocurren cambios, ¿no? Estructurales, concéntrica, excéntrica y finalmente dilatación. Ya, pero ¿ahí en qué momento ha aumentado el volumen de sangre? Porque cuando usted me habla de Ah, no, sí, sí, volumen, sí, entonces pero sería aumento de presión como tal, entonces. así es, doctor. Pues, En el tema de la estenosis aórtica, el problema es un aumento de la presión intracardíaca, naturalmente a nivel del ventrículo izquierdo. No estamos hablando de volumen ahí, ya, sí, gracias. no hay ningún problema, doctor. Ya. Y bueno, ya luego en una tercera etapa, ya hay una dilatación franca del ventrículo izquierdo, ¿no? Naturalmente va a haber un incremento del estrés de la pared miocardio. ¿Por qué? Porque recuerden que también cuando hay una dilatación, hay una flacidez. O sea, la fuerza de contracción también va a estar disminuida, ¿sí? O sea, en una primera etapa hay una hipertrofia ventricular. ¿Por qué creen que se va a hipertrofiar? Porque el ventrículo necesita ejercer más fuerza para vencer la presión de la aorta y Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces el ventrículo tiene que acceder más fuerza y naturalmente es como cuando van al gimnasio, ¿no? Empiezan levantando medio kilo así como yo. Por eso no hay músculos y después, conforme van aumentando ustedes el peso, el músculo se va haciendo más grande, más potente. Eso es una hipertrofia. Lo mismo va a pasar en el ventrículo porque lo que necesitas es más presión. Listo. Pero aún así, llega un momento, o sea, es que tú no vas a poder vencer esta estenosis, no la vas a poder vencer. Entonces, va a generar que como ya llega un momento en que la presión va a ser mayor, comienza a dilatar el ventrículo. Entonces, al estiramiento de las fibras, ya en una primera etapa es compensatoria por el mecanismo de Frank-Starling, pero ya en las fases avanzadas, moderadas a severas, ¿no? Ya estas fibras, al estar tan alargadas, pierden su fuerza. Entonces va a pasar a una etapa de flacidez. Y esa flacidez va a disminuir entonces también la presión del ventrículo, ¿no? Entonces ya no va a poder vencer la resistencia de la estenosis, ¿no? Y por eso esto se dice que genera un incremento en el estrés de la pared del ventrículo, porque va a querer, digamos, contraerse con mayor fuerza, pero no puede. Y no solamente eso, sino que al momento de disminuir la, el flujo de eyección, también va a aumentar la demanda de oxígeno, ¿sí? ¿Me entiendes, no? Porque al haber una hipertrofia, tienes músculos o tienes miocitos que van a trabajar más y que son más grandes ahora, entonces el consumo de oxígeno va a estar incrementado. Sin embargo, el aporte de oxígeno va a estar disminuido. Eso genera un estrés, ¿te das cuenta? ¿No? Y cuando ya hay una dilatación, ahí te lo dice, mira en la tercera etapa, te dice claramente, hay una incapacidad del ventrículo izquierdo para generar presión, porque no la vas a poder, o sea, ya llegas a una etapa que hay flacidez y definitivamente luego va a haber una caída en la fracción de eyección, aún más severa y más, y más notoria, ¿no? Y por lo tanto también hay una caída del gradiente transvalvular, ¿no? Entonces, eso de ahí, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se va a ver de forma clínica, mis estimados? Aquí está. Angina síncope y disnea.
Tranquilo, doctor, tranquilo. Lo felicito, muy bien. Esta es la triada que va a haber en el tema de una estenosis aórtica. ¿Por qué creen ustedes que va a haber eh, una angina? Mm, porque la demanda disminuye, ¿no? El aporte hacia la parte de la irrigación ¿La demanda del corazón. disminuye, doctor? No es que la demanda disminuya, sino que el aporte, la demanda es máximo, como se dijo, ¿no? Las células cardíacas, al hipertrofiarse como tal, aumenta su demanda como tal, y entonces el corazón no puede dar digamos, mantener esa demanda. ¿Por qué? Porque hay una estenosis como tal. Entonces eso impide que el flujo, el aporte sea continuo, ¿no? Hacia la aorta. Bueno, algo Sí. así, doctor. No, 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 está bien. Solamente que luego, y luego sí quiero que estemos claros porque al final, pues, pasa que luego contigo me dices, yo, el cardiólogo me dijo esto, o entonces cuando quiero que entendamos y fijamos los conceptos, ¿no? Entonces en este caso no va a haber, o sea, no va a haber un aumento ¿en qué me dijiste? Bueno, el tema está, perdón, me he olvidado, me he olvidado de la frase que usaste, pero me refiero a que sí va a haber un incremento de la demanda de oxígeno, ¿ok? Sí, Lo que no hay es un incremento consecuente en el aporte, sino todo lo contrario, disminuye el aporte. Entonces, en reposo, el paciente cumple sus necesidades metabólicas. Obviamente en un grado severo ya no, pues no, pero digamos, en las fases iniciales, en reposo cumple sus necesidades metabólicas. Sin embargo, ya al esfuerzo físico, donde hay una mayor necesidad, ahí genera isquemia. Y la isquemia se traduce en dolor. ¿Listo? ¿Se entendió, verdad? Listo. Esto de ahí, ¿qué más da? Disnea. ¿Por qué va a haber disnea? Porque naturalmente las demandas oxigenatorias no van a estar satisfechas, puesto que cae el gasto cardíaco. ¿A través de quién? Del volumen de eyección, está disminuido. Por lo tanto, mi aporte de oxígeno, porque recordemos, al final también la sangre, qué es lo que va a transportar? La hemoglobina, ¿no? Oxihemoglobina, ¿no? Y el ventrículo izquierdo va a tener sangre oxigenada o desoxigenada. Sangre oxigenada, oxigenado. naturalmente. Entonces, si yo estoy disminuyendo el flujo sanguíneo, también estoy disminuyendo el aporte de oxígeno. Y eso se va a traducir como disnea. Listo. Y el síncope, ¿cómo creen usted que se va a manifestar el síncope? O sea, ¿por qué le daría síncope a un paciente? Porque el flujo no iría a todas partes, en especial al cerebro, ¿no? A ver, repíteme. Yo creo que estás en lo correcto. Lo digo porque, como usted dijo, ¿no? La oferta es menor a la demanda que pide el corazón y a las necesidades del cuerpo. Entonces, lo que causaría es que ocurriría síncope, ¿no? Sensación de desmayo, ¿no? Ya, pero el síncope es una sensación de desmayo. No es como Es pérdida de la conciencia. pérdida de Ah, sí, es un desmayo que cursa con pérdida de la pérdida, sí, sí. conciencia. Cierto, sí, sí, sí. Ya ve, doctor, como le dije, le Me agradezco su emociono, doctor. participación. Le agradezco su participación, pero luego me vaya a decir, usted dijo esto y todo, y yo creo que al final no va a ser así. Este, pero sí, sí está bien. En este caso, para el tema de síncope, para el tema de síncope, en realidad vamos a hablar más, doctor, de lo que vendría a ser el flujo sanguíneo cerebral. ¿Listo? El flujo sanguíneo cerebral. Al disminuir el aporte a nivel cerebral, hay una hipoxia del tejido cerebral, disminuye la perfusión y naturalmente esto cursa con síncope. ¿Listo? ¿Sí? ¿Se entendió?
Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, ok. Entonces, aquí. ¿Dónde estamos? Aquí estamos ya. Listo. Ahora, ¿qué más vamos a ver aquí a este nivel? Espérate, déjame ver si lo podemos. Esta parte de aquí vamos a tratar de entenderla un poquito más. Quiero que entiendas de esto de aquí. Es, ya. ¿Hacia dónde iba el flujo? ¿Y hacia dónde está tu flecha? Mira, ¿hacia dónde va la flecha? Hacia arriba, Ah, ya. doctor. O sea, circulación sistémica. Hacia, hacia arriba. Y si es hacia arriba, ¿qué es dónde va a estar el soplo? En sístole. Así es. Si es una flecha hacia arriba, quiero que entiendas que es un soplo sistólico, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el soplo que vamos a tener en una estenosis aórtica es un soplo sistólico, ¿ya? Entonces, este soplo sistólico tiene una característica que va a ser increscendo y decrescendo. O sea, es un soplo romboidal, ¿sí? De repente, si todavía no hemos escuchado, digamos, o no hemos tenido la oportunidad de hacer auscultaciones cardíacas, va a ser un poco difícil determinar cómo es un soplo romboidal, ¿no? Naturalmente, poco a poco con la práctica lo vamos a lograr, pero es importante saber, por ejemplo, esto semiológicamente, ¿no? Si yo te pongo en tu examen que el soplo es romboidal, tienes que pensar en una estenosis aórtica, ¿no? Ya. Algo que también me estaba olvidando de decir es que una vez que nosotros tenemos el cuadro clínico, una vez que tenemos el cuadro clínico, eso sí, síncope, angina, disnea, ¿ya? La mayoría de personas tiene una mortalidad del 50% dentro de los próximos 2 a 3 años, ¿sí? Por eso también es importante saber que cuando se presentan este cuadro clínico caracterizado por estas tres, eh, por estos tres, digamos, presentaciones, que es el síncope, la angina y la disnea, ya casi, es casi el 50% de personas van a fallecer dentro de los próximos 2 a 3 años. Por eso estos pacientes tienen que ir de todas maneras a cirugía. ¿Ya? Listo, se entendió eso, ¿no? Entonces, ahora, cuando nosotros tenemos, cuando nosotros vamos a hacer la auscultación, cuando nosotros vamos a hacer la ocultación, vamos a escuchar un soplo romboidal, ¿no? En un soplo sistólico, ¿ya? Pero ¿por qué? Para empezar, ¿dónde oculto yo el foco aórtico? Ya saben, ¿no? Segundo espacio intercostal para esternal derecho, ¿sí? Entonces, ya saben ustedes que primero, Izquierdo. básicamente, no, doctor, derecho, el foco aórtico se escucha en el emitoras derecho. ¿Dónde están sus focos de ocultación?
Segundo espacio intercostal, aórtico. Aprovechen que estamos en línea y googleen rapidito dónde están los focos de ocultación. Dónde está el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco de ER o aórtico accesorio, el mitral y el tricuspidio, porque es importante para lo que vamos a hacer, ¿ok? Tienen un minuto para poder este, buscarlo, porque yo no lo tengo como eso es anatomía, se los dejé, ¿no? Doctor, Búsquenlo rapidito. por mientras, una pregunta, ¿el volumen sistólico es similar al volumen minuto o son diferentes? El volumen sistólico en el ventrículo izquierdo. No, no, Sí, o sea, pero en me una. refiero a terminología. ¿Volumen sistólico es similar a volumen minuto o es diferente? No, pues, no, pues porque usted en un minuto, ¿cuántas sístoles tiene? No sé, Un promedio de 60 a 100, ¿no, doctor? bueno, claro. Entonces, en un volumen sistólico, si hablamos específicamente de una sístole, no hace el volumen minuto. El volumen minuto sí es la sumatoria de los volúmenes sistólicos en un minuto, naturalmente, ¿no? ¿Sí? Ya, ya. ¿Me entiende? ¿Me entendió o no? Sí, sí, más o menos entendí. ¿Qué parte no entendió para que se queden más o menos? O sea, comprendí de que el volumen minuto es el volumen sistólico, pero en un minuto, ¿o no? Es algo así. Claro, o sea, a ver, vamos a una cavidad ventricular. ¿Listo? Ya, Vamos a una cavidad ventricular. Póngale usted el volumen, vamos a suponer, eh, yo qué sé, pues, 200 cc que ingresen en el ventrículo izquierdo. ¿Listo? Por volumen. ¿Listo? Por volumen. Cada vez que se contrae ese ventrículo izquierdo, ¿cuánto va a botar? 200 cc, ¿sí o no? sí, Pero eso es por contracción. ¿Ok? Vamos a suponer que que su corazón late 60 latidos por minuto. Quiere decir que en un segundo ha botado 200. ¿Ok? ujú. Listo. Ese es el volumen sistólico que hay en un segundo. Ya, ¿Ok? El volumen sistólico que va a haber en un minuto sería 200 sí, por sí, 60. claro, ¿Sí? sí. Ok. Esa sumatoria me hace el volumen minuto. Ya lo entendí. Ya, doctor. Ok, ok. Ya, busquen sus focos, por favor. Doctor. ¿Ya están? ¿Ya tienen sus focos? Sí, doctor. Listo, doctor. ¿Está de acuerdo usted conmigo o...? Sí, Ok, doctor, me emocionan otra vez, me emocionan. doctor, entonces va a tener que usted ir a que le regulen esa emoción. No. Le está haciendo cometer errores y no quiero que cometa usted esos errores en el examen porque considero que tienes un muy buen razonamiento, pero como tú bien dices, te gana la emoción y puedes cometer errores. Entonces, por eso que cuando hay soplos en la estenosis aórtica, estos, bueno, en general, ¿no? En estenosis, esto se irradia hacia el cuello, No, doctor, ¿no? A mí no. dijeron que cuando, así algo sí me explicaron, mitral se irradia a la axila y el aórtico como tal al cuello, o sea que se puede escuchar hasta el cuello. Vamos a ver eso, doctor. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Eso, mi estimado doctor, para el tema de estenosis aórtica, y menos mal que he puesto esa imagen, se llama el fenómeno de Galabardín. ¿Ok?
¿Qué significa esto? El fenómeno de Van lo que me dice es que este soplo, si bien es cierto, se va a irradiar de forma musical hacia el cuello, pero también hacia el ápex, hacia en dirección axilar. Por eso están las flechas ahí, doctor. ¿Esto de aquí tiene alguna relevancia o importancia clínica? No, solo es un dato semiológico. ¿Listo? Y doctor, pero a veces los focos, cuando tú escuchas los soplos, hay unos que predominan, incluso se escucha digamos, en aórtico, pulmonar. Entonces, ¿cómo sé que lo que estoy escuchando es aórtico o solamente es pulmonar? Eso quería saber. Ya, para eso tiene usted que naturalmente cuando se hace la ocultación, ¿no? Digamos, cuando se oculta en realidad se deberían ocultar los 5 focos, eso está clarísimo, ¿no? Por eso están ahí. El tema está en que, bueno, también vamos a ser sinceros, en la práctica clínica, y mire usted, cuando su cardiólogo favorito hace su ocultación, ocultan natural, casi siempre ocultan cuatro focos, ¿no? Que es el aórtico, el pulmonar, el tricuspidio y el mitral, ¿sí? Sin embargo, ya cuando escuchan un soplo, ahí sí ocultan los 5 focos y también pasan a la ocultación carotidia y a la ocultación a nivel axilar, que es del ápex. ¿Listo? Porque eso clínicamente te va a permitir más o menos ir diferenciando qué soplo, porque como te digo, si irradia el cuello, pienso en una estenosis, ¿no? Pero si va solo hacia el ápex, pienso en una insuficiencia, ¿sí? Mitral en el caso de insuficiencia, ¿ok? Pero ahora, ¿cómo te va a servir a ti diferenciar cuál es ya no, mira, este de aquí es entonces del problema de la válvula aórtica, este es el problema de la válvula pulmonar? Es en el foco que usted ausculte la mayor intensidad, listo, es la válvula afectada. Porque por irradiación, usted puede escuchar un soplo tanto en la válvula, en el foco, por ejemplo, aórtico, así como en el foco mitral o incluso en el foco pulmonar. Sin embargo, si está más fuerte en el foco aórtico, ¿no? Es un signo o te va diciendo que el problema que el problema naturalmente es a nivel de la válvula aórtica, ¿sí? O sea, donde usted escuche con más nitidez y claridad el soplo, es la válvula comprometida, ¿sí? Sí, doctor. Ok, listo. Yo creo que con eso hemos terminado la parte de estenosis aórtica. Vamos ahora a la parte de insuficiencia aórtica. ¿Cuál es el problema en el tema de la insuficiencia aórtica? Es que dice ahí, no cierra bien, ¿ok? A diferencia de la estenosis, es que no abre bien en la estenosis y en la insuficiencia es que no cierra bien. Listo. En el tema de insuficiencia aórtica se produce un déficit en el cierre de las válvulas, lo que genera un reflujo o regurgitación de sangre desde la aorta hacia dónde? Hacia el ventrículo izquierdo. Aquí, doctor, sí vamos a hablar de volumen. ¿Listo? ¿Sí? Porque Sí, quiero que me doctor. entienda, doctora. Aquí ya no es presión, aquí es volumen. Aquí el problema no está a la salida. O sea, yo necesito aumentar la presión del ventrículo. No es un problema en el cierre Así como es, tal, ¿no? no hay problema. O sea, yo no tengo una obstrucción a la salida. Quiere decir que con la misma fuerza que yo estoy trabajando, con la misma fuerza voy a botar toda la sangre. Ese no va a haber un problema. El problema es El que retorno. ese va a haber un retorno, va a haber una regurgitación. Y si es un retorno, doctor, ¿dónde cree usted que va a estar el soplo? Eh, Dijo en aórtica. Sí, pero va a ser un soplo, ¿qué tipo? Día sola, Un ¿Diastólico? soplo ¿A eso se refiere? diastólico, pues claro, un soplo diastólico, porque el flujo va a ir hacia dónde. ¿Hacia dónde va la flecha acá, doctor? Forma Hacia ante, abajo, bajo, bajo, sí. hacia abajo, ¿verdad, doctor? Doctor,
Doctor, una pregunta. O sea, el hiperflujo dentro del ventrículo izquierdo no puede llegar a causar un soplo sistólico. El hiperflujo es lo que se le llama como un S3, ¿ok? El hiperflujo, ¿por qué? Porque obviamente va a ser, va a haber un mayor volumen, tienes que botar más sangre, ¿listo? ¿Se le va a generar un soplo sistólico? Sí, pero eso sería un S3 y todavía no estamos hablando de eso. Ya vamos a ver cuando hay un desdoblamiento o cuando hay un tercer ruido. ¿Listo? Ahí se le conoce como un soplo por hiperflujo. ¿Ya? Pero en este caso, nuevamente, el problema es a la salida. No, tú vas a poder todavía, con el trabajo que tiene el corazón, vas a poder botar la sangre. ¿Ya? Ahora, para el tema de insuficiencia aórtica, pero el tema de insuficiencia aórtica es que no cierra bien, ¿correcto? Y no cierra bien puede ser por un déficit de las válvulas, ¿ok? Voy a inventarme que las válvulas están más chiquitas, ¿ok? O por un problema a nivel de dónde? De la raíz, de donde nace la aorta. Esa raíz puede estar también dilatada. Y esa raíz, ¿por qué estaría dilatada, por ejemplo, en colagenopatías, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Marfan, un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una alteración, pues, ¿no? O de ambas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Listo. Igual, las alteraciones, pues, a nivel agudo, endocarditis, disección aórtica, traumática, ¿no? Crónica, fiebre reumática, endocarditis, nuevamente, porque recuerda que la endocarditis puede dar, afectaciones, bueno, básicamente agudas, pero pueden, ya te he dicho que puede ser tanto estenosis o como insuficiencia. ¿Ok? Vamos acá. La hipertensión, recuerda que está metido en casi todo. Ya. Vamos a tener, eh, vamos a tener en este caso la presentación clínica. En este caso, el problema no es, como les dije, que que la sangre salga, sino el problema está en que la sangre regresa, ¿no? Este, este, este problema quiere decir que durante la sístole hay una buena eyección, sale, pero durante la diástole regresa. Entonces, esto de aquí lo que genera es un robo, ¿no? Entonces, este robo lo que va a hacer es que la diástole, o sea, que la presión diastólica caiga bruscamente y eso de ahí va a manifestarse, o sea, este robo sistólico, eh, disculpe, mediastólico, lo que va a hacer es que, por ejemplo, ¿cuánto es una presión, digamos, normal? O sea, ¿cuánto creen ustedes que es una presión normal? En 120/80, doctor. Ok, 120/80. ¿Alguien más? Vamos, despierten. ¿Nadie más? Ya, doctora, entre 120 y 80, ¿cuánto es la diferencial? Sería 40, doctor. 40, muy bien, muy bien. Eso, digamos, es lo normal. Sin embargo, cuando hay un robo diastólico, quiere decir que la presión diastólica va a disminuir. ¿Por qué? Porque hay un retorno de la sangre, ¿sí o no? Entonces la presión diastólica va a disminuir o no. Sí. Ok, entonces esa diferencial que se llama la presión de pulso o diferencial entre la presión sistólica y diastólica va a ser aumentada. ¿Sí? ¿Me entiende? O sea, lo que usted me ha dicho es correcto. 120/80, ¿cuánto es la diferencial? 40. 120/70, ¿cuál es el diferencial? 50.
¿Sí? Estamos en lo correcto. Y eso es lo permisible, que sea hasta 50. Sin embargo, como va a haber un robo diastólico, usted puede tener, por ejemplo, una presión en 120 y hacia abajo, yo qué sé, 40, 30, ¿no? Entonces, por encima de 50, ya la presión diastólica es baja, ¿no? Entonces, eso de ahí es una característica también clínica que usted puede, puede medir claramente, ¿no? Y si es algo que puede cuantificar. Por lo tanto, cuando usted tenga eso, puede pensar en una insuficiencia aórtica, ¿no? Y si, o sea, si esa diferencial de presión le suma soplo, ya pues prácticamente tiene el diagnóstico hecho, ¿no? A pesar de que les he dicho de que el gol estándar es un ecocardio, ¿sí? Sí, doctor, recapitulando, entonces sería una presión elevada, en la sístole y una bastante baja en la diástole. ¿Por qué habría una presión elevada en la sístole, doctora? O bueno, no, normal, normal, normal. Me confundí. Claro, normal. O sea, yo estoy de acuerdo con que participen, de verdad, aplaudo, saben que me gusta mucho la clase participativa. Pero también quiero que entendamos las cosas y que luego no tengamos el problema de que, doctor, usted dijo esto, doctor, y no, no, no. O sea, en este caso sí, es correcto, pero la sístole no va a estar aumentada porque, nuevamente, hay problema o obstrucción a la salida. No, no lo hay. Lo que hay es un robo, un secuestro de sangre, ¿no? O sea, la sangre en la diástole, como la válvula no cierra, va a regresar. Y eso va a generar una caída de la presión diastólica. ¿Sí? Sí, doctor. Ya, muy bien. Y esto va a hacer, entonces, eso va a hacer que, eso va a hacer que yo pueda presentar, en el caso de la estenosis, yo presentaba disnea, angina, síncope, ¿verdad? Muy bien. En este caso, voy a presentar angina. No, Mm, doctor. sí, Bueno, en periodo sintomático, ¿no? Porque como dice ahí su diapositiva, comienza sintomático. Cuando se agrava ya como tal, la Sí, 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 insuficiencia voy a aórtica empezar se mejor a presenta. empezar acá. Ya, listo. Así mejor, para que no se confunda. Ese problema, tu libro a veces dice cosas que no, que no ameritan. Listo. Ya, ya le quita angina. Ya. ¿Mejor así? Sí, doctor, mejor. Ok. ¿Por qué cree usted que no va a haber angina? Como usted mencionó, no va a haber cambios en la presión sistólica y la angina era como tal para que se sienta ese dolor, debe ser por una isquemia, pero si la presión sistólica está normal, no está elevada, sino está normal, significa que ya no debería haber angina, o yo lo entiendo así. Sí, está muy bien, está muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos pueda completar el razonamiento de la doctora, que está muy bien? ¿Nadie más? doctor, ¿por qué no habría angina si es dolor tipo cardíaco? Yo, o sea, yo entiendo, ¿no? Si es retrógrado afectaría tanto la resistencia pulmonar, ¿no? Generaría una hipertensión pulmonar como tal. Entonces, ¿qué generaría? También dificultad, ¿no? Dolor. Y a ver, doctor, vamos a entendernos, porque me gusta su razonamiento, pero la conclusión a la que estamos llegando no es la correcta. ¿Qué tendría que ver el pulmón con la angina? Doctor, como le había mencionado, si la presión sistólica está normal, entonces como tal no hay problema al eyectar la sangre, o sea, del ventrículo a la aorta. Por eso no va a haber una angina como tal, porque angina, como le mencioné, sería isquemia. Y como se está bombeando como tal la sangre y se está eyectando del Muy ventrículo de la bien, aorta, no doctora. habría. Ese era el término que yo quería que usted dijera, Sí, porque me sí, habló de sí. presión y yo le iba a decir, pero ¿qué tiene que ver la presión? Por eso yo necesito, chicos, que ustedes en su cabecita también hablen, o sea, como corresponde, con los términos que corresponden.
¿La presión va a estar elevada? No. ¿Y la irrigación en el caso de las arterias coronarias tiene que ver con presión o con volumen? Tiene que ver con volumen, no tiene que ver con la presión. El flujo o el volumen de eyección va a estar conservado, porque no hay problema a la apertura, o sea, no hay dificultad a la salida ¿cómo se llama? De la sangre, ¿sí o no? Y recuerden que la irrigación coronaria es una irrigación pasiva, porque ¿dónde están los orificios? Están arriba de las válvulas, ¿sí o no? Saliendo, pasando las válvulas, ahí están los dos orificios, ¿sí? Entonces, el problema es que no hay un déficit del aporte, no hay déficit del aporte. Entonces, si yo tengo un buen aporte, así mi consumo o mi necesidad de oxígeno se incremente, yo lo sigo supliendo. ¿Estamos de acuerdo? Daniel, ¿me entendiste o no? Creo que se sincopió, Daniel. No, doctor, no lo entendí porque aún no lo comprendo bien, doctor. No hay problema, amigo, no hay Doctor, en ese problema. Aquí está. caso, doctor, entonces, pero en ese caso, al ver insuficiencia, entonces sí habría compromiso, o sea, no habría angina, pero sí habría compromiso de los pulmones, ¿no? ¿O no? Y, pero nuevamente, ahí ya te estás yendo un poco más atrás. ¿De dónde estamos hablando aquí? ¿En dónde estamos? Ah, en en la válvula aórtica, La válvula aórtica. ¿La válvula aórtica en dónde se encuentra, mi estimado? entre la aorta y el ventrículo izquierdo. Muy bien, el ventrículo izquierdo. ¿Y el ventrículo izquierdo colinda con los pulmones? Ah, no, pero en ese caso, No. o sea, pero la sobrecarga que habría en ese caso en el ventrículo Espérese, izquierdo. espérese, doctor. Está bien, pero lo que pasa es que ustedes, y me parece que Daniel también está haciendo esto, ustedes están yéndose ya tres o cuatro pasos más adelante. Porque luego, ¿qué hay arriba qué hay arriba del ventrículo izquierdo? La aurícula izquierda. ¿Y qué hay entre los dos? La válvula mitral. ¿Listo? ¿Sí? Sí, doctor, sí. Listo. ¿Esta válvula mitral está afectada, sí o no? No. Por lo tanto, ¿me genera una patología a nivel de la aurícula izquierda? No. Y en la aurícula izquierda va a haber, ¿cuáles van a estar? La aurícula izquierda sí colinda con el tema del pulmón, ¿correcto? Pero tendría que ya yo tener una alteración a nivel de la aurícula izquierda para que me genere una congestión pulmonar. Pero se ve cuántos pasos va avanzando para yo poder llegar a esa situación. Ah, sí, entonces, doctor, entonces una insuficiencia mitral sería, pues, sería mucho más, en ese caso, relacionado con la parte pulmonar, ¿no? Claro, pero es que luego, o sea, esto no quiere decir que quede aquí, porque estamos hablando todavía de la parte inicial. Luego ya, conforme o sea, vamos avanzando, ¿no? Ahora, lo que quiero que entendamos primero es que aquí no hay un tema de alteración de presión, ¿ok? Y por lo tanto, no vamos a tener una alteración a nivel de la angina, ¿listo? Entonces, para, para el tema de presentación, para el tema de presentación, si yo te estoy, todavía no quiero que avancemos, ya vamos a llegar a eso, tranquilo, ya vamos a llegar, pero quiero que todavía entendamos la semiología. Si yo no tengo un problema a la apertura, pero sí tengo un robo en la diástole, porque va a regresar, ¿sí o no? Va a regresar la sangre. Listo, ¿cómo va a estar mi pulso? Vamos, ¿cómo va a estar mi pulso? Pulso, se va a sentir bastante prominente, doctor, o fuerte. Sí, muy bien, ¿cómo se llama eso? ¿Doctor? Pulso magno, No, Muy bien, doctor. pulso magno. ¿Qué más? bisferiens creo que también, doctor. Pulso Zeller Que, y que- Bisfedens es cuando hay un doble foco, que sí está, ah, está muy bien.
Entonces usted va a tener un pulso magno, un pulso Zeller, ¿no? Está muy bien. ¿Por qué? Porque va a haber o sea, es lo que se le llama en martillo de agua, ¿ok? Porque el problema va a estar en que va a elevar rápidamente por la sístole, pero no se va a mantener como un pulso normal. O sea, en un pulso normal es que hay un ascenso, luego hay una, por así decirlo, meseta y luego hay una caída, ¿verdad? En este caso no va a haber esa meseta, porque hay un robo, ¿sí? Hay una regresión, una regurgitación. Entonces va a haber una caída rápida. Entonces esto es como si fuera un pico, sube y baja. Eso se llama en martillo de agua. Así como cuando van al parque de las aguas a pasear y ven que sale el chorro de agua, ¿no? Así como sale, cae. Igualito es. Ese es un pulso Zeller, pulso Magnus, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor. Ok, ok, ok. Entonces, en este caso, si la presión diastólica va a estar disminuida, eso también va a generar una hipoperfusión tisular. Por lo tanto, la característica de esta insuficiencia aórtica, ¿cuál va a ser? Disnea, disnea, ¿ya? Disnea es lo más característico en insuficiencia aórtica. Dice ahí edema agudo de pulmón. Sí, también dice, pero ¿por qué? Ya le expliqué, creo que fue a Rodrigo, si mal no recuerdo, que esto de aquí, conforme va a ir avanzando, naturalmente va a presentar otras alteraciones que eventualmente van a afectar a nivel pulmonar, ¿no? Y dependiendo del grado, ¿no? Ahora, por ejemplo, en un tema agudo, ¿puede generar edema agudo de pulmón? Claro que sí, ¿no? Claro que sí, porque es brusco, súbito, y vamos a suponer que sea un IMA bastante considerable o bastante extenso, definitivamente te va a generar este problema, ¿no? Pero, pero, si lo vemos paso por paso, tendría todavía que haber mayor afectación para poder llegar a un edema agudo de pulmón, ¿ya? Ahora, ¿qué otras características van a haber? ¿Qué otras características van a haber? Vamos a ver si lo pongo por acá. Listo. Esto ya lo hemos visto ya. El signo de Muset es que movemos la cabeza con cada latido, ¿ya? Por si acaso, para que sepan. Esto de aquí es importante, el tipo de ¿Dónde creen que van a auscultar este, este soplo? Este soplo lo vas a auscultar en el foco de ERP, ¿ok? Ya buscaron me imagino que ya tienen su imagen, ¿no? De dónde están los focos, ¿no? Doctor Daniel, ¿el foco de ERP en dónde está? ¿Para external derecho o para external izquierdo? ¿Doctor qué? El foco de ERP, ¿dónde está? O el aórtico accesorio, ¿dónde está? ¿Para external derecho o para external izquierdo? Izquierdo, Izquierdo. Esta vez está en la razón, doctor. Este es izquierdo. pero creo Ok. que no todos lo usan, doctor. No, Bueno, no lo doctor, en la ocultan. insuficiencia aórtica va a tener que usarlo, porque es ahí donde se va a manifestar este soplo. En insuficiencia aórtica se escucha mejor en el foco accesorio. O sea, en el tercer espacio intercostal. En el tercer espacio intercostal, para external izquierdo, doctor. Ajá. ¿Ya? Para external izquierdo. ¿Y hacia dónde viene la sangre? ¿Hacia dónde va el flujo? Mira, ¿hacia dónde está el mayor flujo? Hacia abajo. Y si la flecha es hacia abajo, el soplo es diastólico, doctor, diastólico, diastólico, ¿ya? Y una de las características semiológicas de esta insuficiencia aórtica es esto que voy aquí a tratar de resaltar para que luego no me estés diciendo que no te enseño, ¿no? El soplo de Austin Flick. ¿Alguien tiene idea de qué es el soplo de Austin Flick? Doctor, me parece que se da en el, el final del segundo ruido y el inicio del primero. Ya, muy bien, pero ¿a qué se debe? Me parece que era por la turbulencia, igualmente.
Todo del soplo es flujo turbulencia, doctora. retrógrado. Ah, ahí está usando una palabra que me gusta mucho, retrógrado. Sigue usted, doctora. Sigue usted, que necesito que usted misma saque la respuesta. Ok, entonces, bueno, como el flujo retrógrado, ¿no? Pues se daría am, ya en lo que vendría siendo la diástole. Me parece que por eso el sonido se daría ese momento, ¿no? No me ha dicho nada, doctora. ¿Alguien más que la pueda ayudar? ¿No? ¿Nadie más? Así de malos son. ¿Por qué no quieren ayudar a la doctora? A ver, como es insuficiencia, la sangre va a tener que salir del ventrículo hacia la aorta, ¿no? Pero Muy como bien, tal, la válvula aórtica está incompetente, por así decirlo, así que va a causar una regurgitación de sí, la muy sangre bien, de muy la bien. aorta hacia el ventrículo izquierdo en la diástole, ¿no? Y Sí, esto va a sí, sobrecargar el ventrículo izquierdo. perfecto. Así Y es. eso, pues, eso va a generar el soplo, porque como usted dijo, todo soplo es regurgitación, como Pero es sería, retrógrado porque el flujo retrocede al ventrículo izquierdo. ya, perfecto. Eso de ahí sería el soplo en diástole. Pero no estamos hablando del soplo de Austin Flint. Todo lo que me ha dicho usted, doctora, está en lo correcto. Sin embargo, me está hablando exclusivamente del soplo a nivel diastólico Ajá. aórtico. ¿Ok? Sin embargo, algo que En mencionó el, usted, en el soplo de Austin Flint creo que está relacionado lo mismo, pero con la válvula mitral en realidad. muy bien, doctora, muy bien, muy bien. Eso es lo importante. El soplo de Austin Flint, ¿ok? Y voy a utilizar acá la imagen, esto de acá, ¿listo? Sí se ve el puntero, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Listo. Digamos, el flujo es en esta dirección, ¿ok? Listo, pero luego va a regresar, ¿ok? Sí, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, el flujo va a regresar, pues, ¿no? Porque este es el ventrículo, digamos, lo normal es que la sangre salga en esta dirección por el callado aórtico y listo, vaya para la circulación sistémica. Sin embargo, en este caso el soplo es hacia abajo, o sea, es diastólico. Ok, ¿por qué? Porque sale, hay un secuestro, hay un robo y todo ese flujo de sangre va a regresar. Ok, eso genera un soplo. Ok, ese es el soplo que estamos viendo aquí, después del segundo ruido. Ok. Listo. Sin embargo, el soplo de Austin Flint, a ver, ¿qué es lo que va a generar? Ese volumen que está regresando va a generar también por la dirección que tiene, de todas maneras, todo flujo tiene cierta fuerza, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Porque para que algo se mueva en determinada dirección, nosotros tenemos que, ese movimiento tiene una fuerza, ¿sí? ¿Correcto? Sí, doctor. Ok, listo. Entonces, este, eso de ahí, como tiene una dirección, tiene una fuerza, lo que va a hacer es que al momento de de la apertura, de la apertura, ¿ok? Y te voy a repetir por tercera vez, apertura de la válvula, de la valva anterior, de la válvula mitral, listo, esta fuerza va a generar una resistencia a esa apertura, ¿ok? Entonces, ya no va a poder abrirse normalmente porque va a tener una fuerza que se opone. Esa fuerza que se opone, que es la dirección de la sangre, ¿no? Porque nuevamente todo flujo, todo movimiento necesita tener una fuerza de todas maneras que lo impulse, ¿no? Ese flujo va a generar una fuerza y se va a oponer a la apertura y lo que va a hacer es una estenosis funcional, porque la válvula está bien, ojo, la válvula está bien, pero es funcional.
Eso de ahí se conoce como el soplo de Austin Flint. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, doctor, ahora sí. Ok, listo. Muy bien, muy bien. Ahora, como vamos a la parte que dejé a la mitad al doctor Daniel, creo. Como hay un retorno, porque hay un secuestro, porque hay un robo, ¿no? Hay un robo a nivel de la diástole, porque la sangre regresa, hay una regurgitación, ¿ok? ¿Qué va a pasar con el ventrículo izquierdo? Se va a dilatar, ¿sí? Aquí ya no va a haber hipertrofia, porque el problema no es la presión, ¿ah? En este caso el problema es volumen, porque ya va a recibir, poco a poco va a recibir más volumen, más volumen, más volumen, y el cuerpo, digamos, siempre se dice, no, el cuerpo es sabio, pero no tan sabio, ¿ok? Entonces, como el cuerpo es sabio, dice, ah, tengo más volumen, ¿qué tengo que hacer? Aumentar mi capacidad, y se comienza a dilatar para justamente poder recibir y contener ese aumento de capacidad, ¿no? Aumentar su capacidad. ¿Sí me entiende, no? Entonces se comienza a dilatar. Y una vez que se comienza a dilatar, cuando hay una dilatación severa, va a pasar esto que le digo, ¿no? Flacidez y bueno. Pero así como se empieza a dilatar, ¿qué me va a dilatar hacia arriba? El anillo mitral. Y me va a generar una insuficiencia mitral. ¿Sí? Y esta insuficiencia mitral ya me va a cursar con una dilatación de aurícula izquierda, ¿ok? Y esta dilatación de aurícula izquierda también me va a permitir que retorne hacia los pulmones. Y va a haber una congestión pulmonar en un primer momento y luego un edema pulmonar. Porque naturalmente, ¿qué es lo que va a aumentar a nivel pulmonar? La presión hidrostática, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Todos han entendido? Sí, doctor. Ok, chicos, ok. Listo. Entonces, estamos donde estamos. Ya, listo. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Pues todavía estoy en la clínica, todavía estoy en horario de la clínica, tengo que enviar este. Voy a hacer un pequeño paréntesis de unos 10 minutos, 15 minutos máximo, ¿ya? Para poder continuar con el tema. Ahora sí, digamos, eso ya estamos a nivel de la, de la aórtica, ¿no? Vamos a hacer ahora la mitral. Y yo creo que con eso ya podríamos terminar, porque bueno, al final el tema de las pulmonares corazón derecho es importante también, pero podríamos verlo. Eh, Esta de aquí es una clase un poquito más extensa, ¿no? Este, ¿O cómo van de tiempo ustedes? Doctor, lo que pasa es que en la universidad nosotros llevamos clases hasta las 6 nomás. Hasta las 6. Ya, ya, ya. Este, en todo caso, lo que podemos hacer es, ya terminé con la parte de aorta, ¿no? Y de repente podríamos continuar el día lunes, ¿no? Porque por último, tu examen de, de cardiología todavía creo que es para, para diciembre, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, doctor, es casi el último. Ujú. No sé, depende de ustedes. Yo puedo continuar, ¿ah? De repente tranquilamente puedo continuar un rato más, o en su defecto, pues, porque yo creo que de repente ya con válvula aórtica se me han, se me han complicado un poquito, Nos ¿no? fundimos. De repente podemos continuarla, yo qué sé, pues lunes o martes, ¿no? O sea, para fraccionar esta clase y que no se les haga tan pesada de repente, ¿no? Depende de ustedes, yo estoy a disposición, ¿no? Sí, doctor, creo que mejor, como ya acabamos la parte de aborta,